Muy buenas a todos, bienvenidos un viernes más. Estamos en compañía de José Miguel Villarroya en un espacio que se pasa a denominar Espacio Villarroya. Con él vamos a hablar sobre Milei, sobre el conflicto palestino-israelí, sobre el caso Koldo, que ahora está de actualidad, y sobre la Superliga que pretende crear Florentino Pérez. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué hay, Pablo? Un placer estar una semana más aquí contigo. Bueno, empezamos por Javier Milei, llegó a la presidencia. Podemos decir que es un outsider porque es un outsider, porque llegó a la política creo que hace 3 años y viene con un discurso muy disruptivo en relación a lo que es la política. Otra cosa es que después en el gobierno haga lo que dijo que iba a hacer, pero lo primero que hubo fue que le tumbaron la ley ómnibus. Hay que recordar que Milei es el presidente, pero no tiene gobernadores, no tiene alcaldes, no tiene respaldo, no tiene músculo para sacar muchas de las leyes adelante, pero sí que ha tomado medidas que han afectado a los bolsillos de los argentinos. La pobreza, que cuando él llegó se situaba sobre un 49% de argentinos que vivían por debajo del umbral de la pobreza, se ha situado en más del 57%, pero sí que ha conseguido algunos de sus objetivos, ¿no? En ese objetivo final, que es el déficit cero, pues ha conseguido superávit fiscal, estabilizar el dólar blue y que baje el riesgo país a cifras de hace 2 años. Esto está provocando que empiecen las primeras protestas y si la pobreza sigue aumentando, puede haber un estallido social. ¿Cómo ves tú los primeros meses de Milei en la presidencia? Bueno, a ver, es un outsider de la política. Hombre, y a ver, este señor aparecía por programas de televisión mainstream, donde iba diciendo determinadas cosas. Y bueno, era popular porque criticaba a la clase política y decía que es total, que cual. Y bueno, discurso un poco de lo que ha hecho hasta ahora. Hombre, el tema es que, claro, a ver, en Argentina la situación ya era la que era, como tú has dicho, con unos índices de pobreza inmensos, una inflación que estaba casi al 300%, una cantidad de gente pasando hambre y con unos políticos que tampoco estaban solucionando ninguno de los problemas y además algunos de ellos pues, con casos de corrupción ya tremendos e históricos, ¿no? Entonces yo creo que lo que él ha ganado es por un descrédito de la política y de los políticos argentinos de toda la vida y que, bueno, pues ha llevado a que mucha gente pues haya creído que este señor pues iba a cambiar una serie de cosas y iba a darle un giro radical a la situación. ¿Qué pasa? Hombre, pues porque este señor en el fondo lo que es una marioneta de las élites puestas ahí. Es decir, para impedir precisamente eso que tú dices, que hubiera una revuelta social, pongo a este señor que va a canalizar ese descontento en un principio para la gente. ¿Qué pasa? Bueno, pues que este señor al final pues aplica las políticas que han aplicado las élites de toda la vida. Y más las élites hiper neoliberales, es decir, que es eliminar cualquier tipo de estado de bienestar. Este señor dice, no, es que la gente que cobra las ayudas no trabaja porque cobra la ayuda. Entonces, con solución, le quito la ayuda sin buscar trabajo. ¿Qué pasa? Si no hay trabajo, pues le quitan la ayuda, pues sigue sin trabajar. Y encima, pues no tiene para comer porque no tiene ningún tipo de ingreso, ¿no? Bueno, es verdad que le tumbaron la ley omnibus esta más general, pero también es cierto que luego la reformaron un poco y una parte de ella sí que se aplicó, que es por el hecho de que ahora pues determinados muchos argentinos pues estén en la situación aún peor de la que tú dices. Bueno, este señor es lo que es, ya está, es decir, no venía a cambiar absolutamente nada. Este señor lo que era el ejecutor de una serie de políticas que mandaban las élites, porque el gobierno que ha hecho lo ha hecho con gente que estaba en el Partido Conservador, bueno, no sé cómo se llama en Argentina, pero bueno, para entendernos, que la gente entienda, pues las políticas de Macri, es decir, porque quien está manejando los hilos ahí de la política económica, pues es Macri,
que ya fue presidente de Argentina, ¿no? Bueno, es decir, esta es la realidad de Milei. Y, hombre, pues evidentemente, pues claro, si tú eliminas toda una serie de derechos que tenían los argentinos, porque no solamente es el tema de que les haya quitado las ayudas, sino que también pues ha entrado o quiere entrar en el tema de los derechos laborales de los trabajadores, de impedir el derecho de huelga, impedir una serie de cosas, pues es evidente que hay un caldo de cultivo pues para que estalle la situación, porque si encima nos impide protestar y la situación cada día de Argentina pues se va deteriorando hasta puntos ya inaguantables para la gente, pues es verdad que pueden pasar cosas, claro. Bueno, él dice que al final de la legislatura se podrán conseguir los objetivos que él tenía al llegar. ¿Qué pasa? Que son 4 años, la situación es límite porque ya él se encontró, porque hay que decirlo todo, como decías tú, él se encuentra un país que está en muy mala situación. Si él toma medidas que le quitan esa red social que le daba el Estado a mucha gente para sobrevivir, cuando no tenga nada el pueblo, pues puede haber una revuelta en Argentina. El tema es si le dará tiempo a que sus medidas surjan efecto y se cree trabajo, se cree riqueza, que es lo que él busca, sin dejar a tantos muertos por el camino que el estallido social sea imposible de sostener para él. Bueno, el problema está, es decir, claro, quiere crear riqueza y cómo la va a crear. Es decir, es que la situación es esta, dice, yo quiero crear riqueza, ¿cómo la va a crear? Es decir, claro, el tema es que, claro, si la gente ya estaba en el paro y no tenía ningún tipo de trabajo, tú puedes quitar las ayudas, pero si no hay trabajo estás en el mismo problema. Entonces la riqueza, ¿cómo la va a crear? Es decir, por el hecho de quitar las ayudas a la gente, se va a crear riqueza en el país. No, claro, creará riqueza para algunos, porque claro, es evidente que quien le quiten la ayuda, pues claro, estará más necesitado de la vida y por lo tanto más permeable a aceptar un trabajo que le paguen ya la basura absoluta, ¿no? Porque como no tiene nada, pues entonces tendrá que aceptar. Entonces, claro, la riqueza se la dará a los de siempre, a una minoría que son los que se aprovecharán de estas circunstancias, pero no al pueblo en general, porque, claro, eso está claro. Es decir, si la gente no tiene nada, pues aparte de que pueda haber revueltas, pues también está más dispuesta a aceptar cualquier tipo de trabajo con cualquier tipo de condición y de salario, porque él dirá, bueno, no tengo nada, si este me da 100, pues mejor 100 que 0. Pero esto no es crear riqueza para el país. Cuando estamos hablando de crear riqueza para el país, se refiere a que el país en general, la gran mayoría de la población, pues aumente el nivel, la capacidad de vida. Con estas políticas yo dudo mucho de que la gran mayoría de la ciudadanía mejore su capacidad de vida o su nivel de vida. Por lo tanto, yo no sé de dónde va a crear la riqueza, va a dejar de crear la riqueza. Es decir, estas son las realidades. A ver, por quitar 3 ministerios va a ser más rico Argentina. Pues parece que no. Es decir, a ver, porque al final de cuentas, ya sé que queda muy populista decir, no, que en lugar de tener 14 ministros tengo 10 y he eliminado 4. Bueno, pues también los ministerios al final eso es el chocolate del loro, un presupuesto general que pueda tener un gobierno. Es decir, bueno, sí te has ahorrado un dinero, pero cuidado, te has ahorrado un dinero. Es decir, él ha eliminado ministerios para metió a la hermana de vicepresidenta que está cobrando por 3 ministerios. Por lo tanto, el ahorro ¿dónde está? Es decir, claro, porque al final lo que queda muy bonito de he eliminado ministerios porque aquí había un zapatoste de dinero y de gastos, pero lo que nos dice es que meta a la hermana, que la hermana chupa un pastizal y que la otra ministra que ha puesto cobra otro pastizal. Es decir, que cobran por 3. Entonces, ahorro tampoco hay. Pero repito, es decir, eliminar ministerios y demás, al final el chocolate en el loro, porque tú lo que te ahorras es el cargo del ministro, porque
porque ese ministerio, es decir, los funcionarios ya están y les tienes que seguir pagando. Claro, es lo que dice que hay que echar a los funcionarios. Bueno, claro, entonces la riqueza es echar a los funcionarios. Bueno, pues entonces los funcionarios traen en el paro. Entonces, claro, si tú echas a funcionarios a la calle, yo no sé cómo estará en Argentina, si se puede despedir a funcionarios, aquí en España no se puede. Bueno, no sé cómo está la ley argentina, si se puede despedir o no a funcionarios. Bueno, he dicho que a los que están, creo que no, pero parece ser que hay algunos que están en una situación de esta de interinaje como aquí y esto dice que los va a echar a todos. Bueno, vale, los echas, pero y esa gente está en el paro, ¿dónde va a ir a trabajar si no hay trabajo? Porque claro, el problema de Argentina es que los puestos de trabajo son los que son. Entonces, claro, si tú lo que metes es más gente al paro, pues difícilmente la gente va a encontrar trabajo o va a haber trabajo, es decir, o va a haber gente trabajando. Entonces, esto es lo que le está, bueno, está el discurso que él tiene, las políticas que hace, pero que por ahora, y creo que no por ahora, creo que incluso si llega a los 4 años, que habrá que verlo, porque también le pueden hacer una moción de censura al Parlamento y él no tiene mayoría, pues si llega a los 4 años, yo dudo mucho. Vaya, no dudo. Creo que no va a cumplir absolutamente nada de lo que ha dicho en este aspecto. Es más, va a estar peor. Esta es la realidad. La gente va a estar peor. Bueno, otra característica de su mandato hasta el día de hoy es la nueva política internacional. Para él, lo primero es ir a Israel a decirle que tienen derecho a defenderse de Hamas y que se solidariza por el atentado del 7 de octubre. Milei es sionista, fue a apoyar a los sionistas. Eso es Israel puede ser un aliado estratégico de Argentina. Bueno, sí, pero a ver, que tú tengas aliados o dejes de tener aliados y que te hagan inversiones, te da o te puede solucionar el problema que te puede solucionar. Tampoco es verdad que Israel es una potencia en el campo de la tecnología, pero poco más. Es decir, que por lo tanto, tampoco Israel es un país que se caracterice por tener grandes inversiones en el exterior, porque es un país que tiene el tamaño que tiene y aparte porque tiene la industria que tiene. Es decir, es verdad que en el nuevo capitalismo, el modo productivo capitalista que vamos a entrar, las tecnológicas van a ser muy importantes y Israel, pues es cierto que está entre los países más avanzados en este tema, pero también hay que decir que el tema de la tecnología también da poco trabajo, tampoco dan pocos puestos de trabajo. Es decir, que claro, le pueden invertir en un desarrollo, por ejemplo, a nivel tecnológico de la administración argentina, etcétera, etcétera, o del país, pero eso le dará el trabajo que le dé. Yo creo que eso es más un cambio de política exterior, porque se ha querido salir de los BRICS, que es donde quería entrar Argentina, y bueno, pues ha ido a Israel porque él se convirtió al judaísmo, él no era judío, pero se ha convertido al judaísmo, a la sionista, porque hay que decir que el judaísmo, no todo el mundo, sionismo es una versión política, no es religión, la religión es la religión judía, y hay judíos que no son sionistas, el sionismo es una ideología política. O sea, que a veces se mezclan las cosas, pero el sionismo es una ideología política, no es una religión. Entonces él ha escogido, se hizo judío, está en su derecho coger la religión que le dé la gana, pero luego vertiente sionista en la práctica ideológica política. Bueno, pues también rompió aquella amenaza con China, ¿no? Porque también tenía Argentina bastantes relaciones comerciales con China, entró diciendo que con los comunistas no quería saber nada y no sé qué, pero a los 4 días fue allí a Xi Jinping y le dijo que sí, que lo mantenía, porque claro, evidentemente sabe perfectamente que si se va a China, pues a ver, Estados Unidos, aunque entre, pues tampoco le da para cumplir con todo el problema. Por lo tanto, ya venía bien la entrada de dinero de inversiones que estaba haciendo y que va a hacer
China en Argentina. Por lo tanto, bueno, estas cosas de la política internacional dan muchas vueltas, pero luego también están los intereses prácticos que vaya a tener Argentina por necesidades del guión. Y ya está. Entonces, una cosa son los desabruptos de comunistas y de no sé qué y tal y cual, y luego son las necesidades del día a día que tenga él y que los que están alrededor, que son los que mandan, pues se tengan acuerdos ya con esos países. Y es evidente porque muchas empresas que le han apoyado pues tienen negocios con China y por lo tanto les interesa que esté China ahí. Y eso pues ella se ha callado y ha dicho, vale, pues siga China. Entonces, bueno, pues se irá viendo. Yo creo que una cosa son los discursos, son los que él puede hacer. Se fue allí a Israel y se puso a llorar en el muro de las lamentaciones y demás, y luego decir eso, como tú has dicho, apoyar pues el genocidio que estamos viendo día a día de Israel en la franja de Gaza. Pero más allá de eso habrá que ver, porque luego determinados pasos que él vaya a hacer con Israel también necesitará el apoyo del Parlamento. Si el Parlamento no se lo vota, pues tampoco podrá, porque él dice que quiere reconocer que Jerusalén es la capital de Israel. Eso tampoco lo puede hacer él de modo unilateral, porque necesitará el apoyo del Parlamento. Como tú has dicho, que no tiene diputados en el Parlamento porque él no tiene partido político. Él se presentó con un movimiento ciudadano ya una vez las elecciones, digamos, legislativas se habían producido, por lo tanto él no tiene ninguna mayoría ni pues, no tiene ningún diputado más allá de los diputados de estos partidos que luego la apoyaron en la segunda vuelta, porque hay que decir que en la primera vuelta queda muy por detrás del candidato peronista. Lo que pasa es que luego hay toda una serie de partidos políticos de derechas que le apoyan a él para echar a los peronistas. Entonces, claro, él tiene el apoyo de esos, y no de todos, pero sí de buena parte de esos diputados, de esos partidos más conservadores que están ahí. Bueno, pues es los que le voten, pero claro, si los otros no votan a favor de que se reconozca a Jerusalén como capital de Israel, pues se podrá decir lo que le dé la gana. Es decir, este es el problema.